Bueno, en el siguiente video que les voy a presentar, que es presentado por Juan Carlos Varela a la profesora Luisa Wally en la materia de Economía Política Internacional del proyecto final, voy a hablar un tema en el cual hicimos bastante énfasis y en el cual vimos durante el transcurso del semestre, que es migraciones y comercio. Lo voy a hacer también por esto, porque es una problemática y es un tema de actualidad que durante los últimos años ha venido influyendo y han venido surgiendo diferentes problemas. En el video vamos a hablar sobre las problemáticas y vamos a hablar en tema general sobre este problema que se presenta hoy en día. Y durante el video también vamos a meter una entrevista que le hice a un profesor de la Universidad del Rosario que es internacionalista y tiene énfasis en este tema de migraciones. Bueno, antes de empezar con la temática y centrarnos en el video, vamos a hacer un tipo de marco teórico y vamos a dar unos significados importantes para tener en cuenta antes de entrar en tema del video. Ahí son tres significados como básicos, que sería inmigrantes. Inmigrantes son las personas, el lugar de destino a donde llegan estas personas después de salir de su lugar de origen. Migrantes, que sería el lugar origen de donde salen las personas en busca de nuevas oportunidades. Y remesas, que son como el salario, como la moneda, la plata que ellos generan en el lugar de migración y que se las mandan al lugar de emigración, al lugar de origen, a sus familias o a sus amigos o familiares en general. Bueno, a continuación vamos a empezar con la problemática, la primera parte del video, y vamos a centrarnos y concentrarnos en dos visiones. Voy a hablar de la migración y del comercio, pero no voy a situarme solamente en un solo punto. Voy a hacer dos visiones sobre esta problemática, y la primera es, pienso yo, en mi opinión, que el principal problema, la raíz del problema, son los gobiernos de cada país. Cuando existen malos gobiernos, nos damos cuenta en las tasas y en los estudios que los países con más emigración son los países con conflictos, con problemas y crisis políticas, con problemas económicos, con problemas sociales. Y pienso yo que el principal problema de las emigraciones son los malos gobiernos, por lo que atraviesa hoy en día el mundo entero. Por esa parte. Por otra parte, pienso que, mirándolo, un segundo problema de la problemática es ver cómo los gobiernos de inmigración, esto en el caso de ejemplo ahorita de Donald Trump, es que quiere expulsar a los inmigrantes. Esto traería consecuencias y secuelas grandes en el tema económico, ya que estos inmigrantes que llegan a los diferentes países aportan de diferentes maneras, especialmente económicas, ya que estas personas que llegan a los nuevos países fomentan y crean y llegan con nuevas ideas de innovación y crean nuevas y pequeñas y grandes empresas, lo cual aporta y genera crecimiento de las economías. Por otro lado, pienso en el tema de Europa, cómo el país sirio, la sociedad siria está buscando nuevas oportunidades y sale en busca de nuevas oportunidades, y es muy bueno resaltar cómo los países industrializados y las grandes potencias mundiales y sobre todo europeas han brindado ayudas a estas, pero ahorita se está creando un problema muy grande con la Unión Europea, y es que los pequeños países no están ayudando a estas personas. Para mí, de estas dos visiones se podría dar una problemática sobre las migraciones y el comercio. Bueno, con la segunda parte del video, que es la hipótesis, ya vimos y vi mi punto de vista sobre la problemática y sobre las dos visiones. Creé una hipótesis no centrándome en una sola cosa, sino a nivel global y más general de todo, que consiste en el fenómeno de la inmigración y sobre todo en la que la sociedad y los estados reaccionan en términos políticos, jurídicos
y económicos de la misma. Entonces, lo que quiero hacer es mirar los dos puntos que hay en la problemática, mirar las causas, las consecuencias y ver cómo afecta y de qué manera se puede relacionar en términos políticos, económicos y jurídicos, y cómo, digamos, como soluciones para poder llegar a ayudarles a esas personas que hoy en día pues, atraviesan por necesidades. Para continuar con el video, en esta parte vamos a hablar sobre el contexto histórico de las migraciones. Antes de empezar a hablar del contexto histórico, vamos a dividirlo en dos y quiero aclarar que las migraciones ya llevan alrededor de 70.000 años sucediendo. En primer punto, las migraciones actualmente, el problema pues, que se han ido generando más en tema de población son los países africanos que se desplazan al territorio europeo y al territorio asiático. Bueno, comenzando por una parte, como el contexto histórico, podemos empezar hablando de los imperios de Grecia, Cartago y Roma, que buscaban expandirse territorialmente y para aumentar sus redes de comercio. En segundo plano, unos años después, la Edad Media, que se dividió en tres sucesos muy importantes que eran las invasiones bárbaras, expansión del Islam y crecimiento del Imperio Bizantino. Más adelante, como contexto de los contextos más importantes que se han dado y del tema de población, tenemos que hablar de la revolución industrial y el feudalismo. La revolución industrial hizo que el tema de los campesinos se desplazaran a las ciudades y eso hizo que las ciudades aumentaran de población. En otra parte, hablando de temas más actuales, quiero hablar sobre un problema que se ha dado por temas de conflicto, causas de conflicto, y es ahorita el país sirio. Esto comenzó por la primavera árabe y actualmente la población siria se está desplazando a los territorios europeos en busca de nuevas oportunidades y especialmente para pues, tener seguridad en sus vidas. En segundo plano, quiero hablar del continente americano y vimos como en los años 70, 80, por problemas de neoliberalismo e izquierdismo que se está imponiendo el izquierdismo, empezaron a surgir nuevas crisis políticas, nuevas crisis económicas, lo cual hizo que estas personas en estos territorios se fueran a Estados Unidos, hacia el norte, en busca de nuevas oportunidades, en tener como mejor calidad de vida. Actualmente, con la llegada de Donald Trump, podemos ver que va a haber un problema grande con los emigrantes. Sabemos todos que él tiene problemas de racismo y él quiere expulsar a los emigrantes, especialmente a los mexicanos. Y otro tema que actualmente nos afecta a nosotros los colombianos, se afecta al territorio colombiano y ecuatoriano, podemos darnos cuenta cómo los países centroamericanos y los habitantes de Centroamérica están buscando la manera de llegar a Estados Unidos, pero no de la manera, bajando por el continente colombiano, están utilizando de puente al país colombiano, al país ecuatoriano, para poder subir por el Pacífico y poder llegar a Estados Unidos. En esta parte del video vamos a presentar los argumentos. Me voy a centrar en dos, como he hecho en las diferentes partes del video. En cada uno de los puntos me voy a centrar en dos visiones diferentes y en este caso será puntos a favor y puntos en contra. En contra de la inmigración, pienso que la inmigración destruye la cultura nativa. Un ejemplo claro es los Estados Unidos, que hemos dado cuenta que es un país multicultural en donde se encuentran gente de todos los países y donde, digamos, ahorita Donald Trump quiere recuperar esa esencia del norte, del país norteamericano. Como en el antepasado, lo que decía la teoría de América para los americanos, él quiere acordarse y quiere imponer otra vez esas políticas. En segundo paso, la libre migración reduce los salarios de los trabajadores locales. Obviamente las oportunidades que se dan en países grandes e industrializados, la mano de obra es grandísima y la demanda para obtener nuevos trabajos es muy grande. Llegando nuevas personas y nuevos inmigrantes a nuevos países, se pierde que las personas de los países locales busquen y obtengan nuevos trabajos. En otro punto, la libre migración daña la cultura local y consume servicios en ayudas sociales. En este punto me parece que son los en contra. A favor,
nos hemos dado cuenta, si lo miramos por continentes, digamos el continente de Medio Oriente europeo, cómo los sirios están buscando ayudas y no es simplemente por mejorar su actualidad o calidad de vida, sino que es por su vida, porque actualmente ellos temen por su vida. Entonces acá la principal causa es por conflicto, lo cual en mi modo de ser, en mi modo de opinar, pienso que las organizaciones internacionales deberían brindar una ayuda más allá de los países industrializados. En otro caso vimos como los países como en Europa, en el momento de la crisis europea, España hace 5 o 6 años enfrentó una crisis económica muy grande, lo cual hizo que gran porcentaje y gran cantidad de la población española emigrara a otros países europeos, en algunos casos a Estados Unidos o países latinoamericanos en busca de nuevas oportunidades. Y vemos ahorita como problemas sociales en Centroamérica están buscando ese puente por medio de Colombia y ese puente con Ecuador, buscar nuevas oportunidades para lograr llegar a Estados Unidos. Buenas tardes, estamos con el profesor Mauricio Palma de la Universidad del Rosario. Le voy a hacer unas preguntitas para el video del proyecto final que va a hacer para Economía Política Internacional. Le voy a hacer una serie de preguntas corticas para que me ayude a relacionar el tema con el video. Entonces, Mauricio, buenas tardes. La primera pregunta es causas que llevan a la migración y consecuencias de esta misma. Bien, desde un punto de vista teórico, las causas de la migración se pueden encuadrar dentro de un marco denominado el de los push y los pull factors, los factores de empuje y los factores de arrastre. Entre esos factores uno debería tener en cuenta que el espacio de la migración generalmente tiene unos momentos o unos, digamos que puntos determinados, el origen del migrante, el destino del migrante y también el tránsito. Cuando hablamos entonces de factores que arrastran al migrante hacia la migración o que lo empujan a emigrar, entonces tenemos que tener en cuenta tanto los factores que están alrededor suyo en su lugar de origen, así como los factores que podría llegar a tener como beneficio el migrante en su lugar de destino. Entre los factores entonces de empuje, los cuales empujan a la persona a salir de su lugar de destino, los push factors, encontramos entonces la situación económica, pero también encontramos la situación política, encontramos también las aspiraciones personales en caso de que algunas personas no puedan realizar sus proyectos personales en su lugar de origen. Y entre los factores de arrastre o de jalonamiento, que también los llaman de alguna forma de pull factors, encontramos también entonces la perspectiva de un mejor mercado laboral, la perspectiva entonces de un proyecto de realización personal, y también mejores condiciones de vida, condiciones políticas, entre muchos otros. Entonces eso es, digamos, que el marco muchas veces se podría decir que es como salir a sobrevivir, su subsistencia, muchas veces cuando no hay oportunidades dentro de ese país. Eso es una parte, por supuesto, pero también hay gente hoy en día, sobre todo en este contexto globalizado, que ya su lugar de origen les queda muy pequeño y entonces tienen unas aspiraciones diferentes a las de los entornos y también los obliga a salir. Entonces, claro, el dilema o digamos la forma básica de analizar la migración internacional tiene que ver con la pura supervivencia. Y claro, eso sigue siendo cierto en muchos casos hoy en día, pero conforme ha pasado el tiempo y conforme se ha venido como estructurando un nuevo sistema internacional, hoy en día digamos que eso es cada vez pues digamos más limitado. Ok. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. ¿Qué beneficios y de qué manera afecta a los países donde llegan los inmigrantes? Y bueno, aquí hay otro punto, y es que muchas veces los países que son grandes receptores de migrantes están recibiendo migrantes que son libres y otro tipo de migrantes que son, digamos, forzados. Cuando nos referimos a migración libre, tiene que ver con las personas que deciden comenzar a migrar por su propia voluntad, es decir, tienen una aspiración económica, tienen una aspiración que quieren cambiar de vida y deciden entonces comenzar el proceso migratorio. Cuando hablamos de migrantes forzados nos referimos a los buscadores de asilo, nos referimos a aquellas personas que están siendo perseguidas en su lugar de origen. Y hoy en día entonces, cuando comenzamos a ver el entorno internacional en los lugares de destino, los principales lugares de destino, digo, los países de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, entre muchos otros, y este flujo es mixto. Hay gente que ha migrado de manera libre y hay gente que ha migrado de manera forzada. Digamos, en el tema de Siria, ¿se podría considerar como un ejemplo esto? La gran mayoría de las personas que salen de Siria en este momento son migrantes que los podemos calificar como forzados. Pero centrándome en su pregunta, le quería hacer esta especificidad porque muchas veces, o por lo menos lo que dice la teoría tradicional al respecto, es que las personas que migran de manera forzada tienen unas calificaciones mucho más bajas que las personas que migran de manera, digamos, un poco más planeada. Entonces, esto no necesariamente es malo para las sociedades de destino. Muchas veces estas personas, si bien tienen bajos niveles de calificación, logran comenzar digamos que, a insertarse en el aspecto económico en unas franjas donde los locales no quieren
digamos que interactuar. Entonces muchas de estas personas comienzan a ser parte de los trabajos 3D, o sea, los trabajos que son difíciles, que son peligrosos y que son sucios, dirty, dangerous y difficult, pues trabajos, ¿no? Ahora, también hay un gran impacto positivo de las personas mayormente calificadas, porque generalmente ellos traen, digamos que no solamente recursos financieros, sino recursos en términos de capital humano, tienen capacidad de innovación, entre muchísimos otros elementos. Entonces, básicamente, la cual es mi perspectiva personal, la migración trae muchísimos beneficios a los lugares de destino. El asunto es que no muchas veces la gestión ha sido la adecuada. Ok. Listo. Tercera pregunta. Principales hechos históricos de migración, inmigración o hechos históricos actuales, como más importantes para usted, que han revelado, pues que han hecho historia a nivel mundial. Yo creo que si nos ponemos a pensar en la historia de la migración internacional, nos tenemos que remitir prácticamente al inicio de la humanidad, ¿no? O sea, la humanidad entonces era sedentaria y digamos que los procesos migratorios vienen desde ese punto. Y ya podemos comenzar a hablar de migración internacional en el momento de la formación de un sistema internacional con estados-nación, ¿no? hacia Westfalia, etc. Pero no nos podemos quedar aquí en este momento, creo que eso es algo muy corto, entonces quiero más bien que tomemos de pronto tres ejemplos en el contexto internacional. El contexto internacional en términos de migración internacional es un contexto donde la movilidad humana está al auge, está en alza. Okay. Todavía en términos absolutos no hemos llegado, en términos relativos no hemos llegado al máximo momento de migración. El máximo momento de migración sigue siendo en términos relativos aquel momento entre 1870 más o menos y el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo se habló de migración masiva, de la era de la migración masiva. No obstante, si la tendencia actual continúa de aquí a unos 10 años, ya estaremos hablando de la era de mayor migración en toda la historia de la humanidad. Lo segundo es que la migración es poliforme. La migración hoy en día no solamente se basa en esa búsqueda de supervivencia económica o en esa búsqueda, digamos, de supervivencia física a causa de los fenómenos internacionales, como por ejemplo la guerra de Siria, la guerra en Afganistán. Si bien esa es una gran parte de la migración actual, también hay otro tipo de fenómenos que han hecho que la migración sea cada vez más intensa. Entonces usted puede verlo en términos del proceso de globalización actual, que hace más fácil la movilidad estudiantil, la movilidad financiera, el asunto de los expats, o simplemente que las perspectivas de la misma gente ha cambiado, la formación de redes, la formación de diásporas, hace que la migración sea algo tremendamente móvil. Y una última, digamos, observación al respecto, digamos, tres, y es que Colombia, pasando a nuestro contexto, Colombia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, digamos ya para los años 50, sobre todo 60, se perfiló como un país de emigración únicamente. Y es una tendencia que ha comenzado a ser revertida en los últimos 10 años aproximadamente. Si bien seguimos siendo mayoritariamente un país de emigración, es decir, los colombianos salen más que la gente. No obstante, hay mucha más gente que está entrando. Y bueno, eso tiene que ver con las dinámicas del mercado, tiene que ver entonces con las perspectivas económicas, tiene que ver con el asunto de la regularización de la situación política, y también se ha convertido en un lugar de tránsito. Si usted se da cuenta, desde hace unos 2 años... Y un problema actual que está pasando, digamos, con los cubanos y centroamericanos, que están utilizando Colombia con Ecuador para poder darle la vuelta a Estados Unidos. Sí, sobre todo cubanos, haitianos, hay reportes de gente que viene incluso de lugares también distantes como... Las mismas maras que están ayudando a... Sí, de hecho sí, en todas las rutas centroamericanas se ha convertido en un lugar de tránsito muy fluido para mucha gente. Y ahora el asunto es que Colombia, digamos, al tener entonces frontera con Panamá, no sé, al istmo, entonces pues finalmente es un puente más o menos. Sí, o sea, se ha convertido en un nodo de paso. Eso también es bastante interesante de observar. Listo. Cuarta pregunta. ¿De qué manera las organizaciones internacionales podrían ayudar a los emigrantes o a los inmigrantes? Tenemos un problema cuando hablamos de gobernanza internacional de las migraciones, y es que las cabezas que uno conoce, Organización Internacional para la Migración, ACNUR, que es la agencia especializada de la ONU para los refugiados, entre otros, ellos tienen un mandato puramente humanitario. Ellos no se encargan de generar política alrededor de la migración. La política migratoria se genera o bien de manera bilateral, multilateral, o en unas estructuras tipo asamblea, tipo ECOSOC en la ONU, donde hay unas comisiones especializadas al respecto, pero que no tienen ningún tipo de mandato vinculante. Entonces muchas veces se queda en discusiones, se queda en buenos oficios, se queda donde lavarse las manos también, como no... Algunas veces. Entonces uno ve que es una cuestión muy disímil. Entonces mientras que la Unión Europea termina negociando con Turquía en marzo de este año un acuerdo que va en contra de los principios mínimos de los derechos humanos, negociando con un gobierno pues que se jacta de una cantidad de cortar libertades al interior del país, etcétera. Al mismo tiempo hay otras personas que desde la sociedad civil organizada están tratando de impulsar cada vez más que, por ejemplo, el mandato de la OIM se vuelva algo más que puramente humanitario.
Entonces, en términos de gobernanza internacional de migraciones, estamos en un momento de tira y afloja, es un constante tira y afloja, en el cual los estados-nación siguen tratando de conservar su soberanía, ¿no? Mientras que una gran cantidad de actores del sistema, entre miembros de la sociedad civil, pero también gente que trata de ser activista en el nivel intergubernamental, tratan de que los estados-nación finalmente rompan con ese esquema y traten cada vez más de garantizar los derechos de los migrantes. Esa es como la principal función que tienen hoy en día. Pero es muy difícil, porque finalmente los gobiernos del mundo tratan todavía el tema más en términos de soberanía, autoridad soberana, con todo lo que ha venido pasando en los últimos años. Entonces la crisis de manejar sus propias políticas más, no que la gente de las organizaciones no se... No, y sobre todo que la migración internacional es un tema muy rentable en términos políticos, entonces le sirve mucho a los discursos de la gente que está en la política. Entonces ver la diferencia de migrantes en Europa, en Alemania, por ejemplo, es muy rentable para el partido de derecha que ha venido surgiendo, lo mismo que, no sé, usted lo puede ver con Trump, ¿no? Trump es un ejemplo de esto, el tema migratorio vende muchísimo la idea y entonces le pega a un electorado que lo percibe como una amenaza, sin tener real conocimiento quizá de todo, digamos, los beneficios que se pueden extrapolar de la migración. Listo. Quinta pregunta y última. ¿Qué consecuencias traería la expulsión de inmigrantes de un país? La expulsión de migrantes de un país, bueno, aquí hay un tema específico que tiene que ver con el marco normativo jurídico. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los artículos 13 y 14, habla sobre temas relativos a la migración internacional. Entonces, si bien las personas, por el simple hecho de ser personas, tienen el derecho de salir de un país cualquiera, si sea el suyo de origen, no hay una norma que es, bueno, y también es el artículo 13, el artículo 14 dice que tienen la opción, tienen el derecho de solicitar asilo o refugio en otro estado. En ningún otro estamento se establece que los estados están obligados a garantizarle la entrada. Entonces, en ese vacío legal que se estructura, digamos, la normativa internacional moderna, se ha venido sentando una serie de normas que van desde la Convención de Ginebra 51 hasta una Convención sobre Derechos Civiles y Sociales del 68, entre muchos otros elementos regionales, algunos más universales, en el cual se trata de establecer reglas a las cuales los estados se han venido comprometiendo de a poquitos, no de manera masiva, sino dependiendo de sus intereses y dependiendo del momento histórico, a no expulsar a migrantes que han sido, por ejemplo, o que han entrado de manera irregular a su territorio. Digamos, un claro ejemplo en el caso, digamos, de Estados Unidos que hemos hablado, el caso de que Donald Trump expulse a los inmigrantes, ¿qué consecuencias traería para Estados Unidos? Ahí hay que evaluarlo entonces desde diferentes puntos de vista. Si, por ejemplo, si uno mira, Estados Unidos hace parte de la Convención del 51 de asilo, donde hay un principio que es el principio de no devolución, hay otro principio que no es discriminación, entre otros principios jurídicos, en el cual estructuralmente las personas no pueden ser expulsadas. ¿Sí? No importa si fueron migrantes irregulares. El asunto es que Trump ha dicho que primero va a comenzar expulsando a gente que tenga un récord criminal. Entonces, ese principio de no devolución se cancela en el momento en que las personas que hayan estado en el territorio del estado del cual estamos hablando hayan infringido la normativa. Entonces, en principio, Trump lo puede hacer. Lo que pasa es que hay otra serie de lineamientos que tienen que ver con el debido proceso, que tienen que ver entonces con la debida, digamos, juridicidad que se debe tratar el asunto. Políticamente es viable, lo que pasa es que hay que pensarlo en términos de costos políticos, tanto domésticos como en el contexto internacional. Ok, listo, Mauricio, muchas gracias por su tiempo. Mucho gusto. Por tomarse el tiempo. Gracias. Luego de ver el video del profesor Mauricio Palma, que yo creo que dentro de ese video nos puede ayudar a reflexionar y a sacar algunas conclusiones de las preguntas que yo le hice, de manera personal pienso que las organizaciones internacionales y los países más industrializados, como en el caso de Europa, que están interviniendo con el caso de Siria, una solución o uno de los puntos importantes para que las organizaciones internacionales puedan intervenir y ayudar a estos países es cuando hay un tema o hay un problema de conflicto. Mirándolo por el lado económico, social, pues yo pienso que cada persona es libre de actuar, de retirarse o de emigrar a otro país, pero cuando hay este tipo de problemas, que por temas también geológicos, históricos, de religión, yo creo que las organizaciones internacionales deberían intervenir y ayudar a esta población.
no solo ayudando y hablando con el Estado, digamos, en este tema de Siria, sino que también tratando de ayudarles como medios de comunicación y tratándoles de ayudarles, porque hemos visto en la actualidad como numerosas personas han muerto por tratar de pasar de un lugar a otro. Entonces, de manera personal, pienso que las organizaciones internacionales deberían intervenir en este tipo de problemas.